Y la sorpresa. Y el sueño también. La María alcalina morir. Bueno, muy buenas. Bueno, tomando en cuenta un poco todo lo que habíamos mirado en el plan del día de hoy, y lo que se proponía para este momento prácticamente final era pues acercarnos a la figura del cursillista en el marco de una iglesia en salida. Creo que por ahí va un poco la cosa, lo que se pretendía en esta parte final, en este cierre, y justamente lo que vamos a intentar entonces conversar durante este ratito. Entonces, el rol del cursillista en el marco de una iglesia en salida. Y queremos acercarnos al tema básicamente por dos vías o dos grandes partes. Por un lado, recordar y recordarnos algunas ideas en torno al ser y la misión del cursillista, y después por otro lado qué es lo que Francisco llama iglesia en salida. Entonces sería un poco mirar esas dos cosas. Comencemos hablando de cosas que ya ustedes requete saben, pero que ciertamente vale la pena tomar en cuenta en este momento. Por ejemplo, cuando yo digo cursillo, cursillista, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué quiero hablar? Primero, ya ustedes saben perfectamente, y todos los documentos insisten una y otra vez en el tema, estamos hablando de una realidad, cursillos, que nos pone a pensar en movimientos de iglesia, y obviamente movimientos que tienen un carisma propio y que tienen un método propio, ¿verdad? Ahora, cuando yo digo movimiento, digo carisma y digo método, en términos en general teológicos y de derecho canónico, estoy diciendo muchas cosas. Por ejemplo, ustedes saben que vivimos tiempos en los cuales los movimientos así llamados por los papas, primavera de iglesia, y eso no es cualquier cosa. Movimientos en cuanto primaveras de la iglesia. Al igual que si pensamos en la experiencia, por ejemplo, del siglo XI, XII y XIII, con la aparición de las órdenes mendicantes, por ejemplo. Si pensamos de ahí para atrás en el siglo IV, V, la aparición de la vida monacal, son momentos estos, el siglo XX sobre todo, si pensamos en movimientos, pensamos en un acontecimiento muy importante en el marco del modo en que el Espíritu Santo va guiando y animando la vida de la iglesia. Y todo movimiento tiene además un carisma fundacional, y ese carisma fundacional es muy importante tenerlo siempre muy claro. Es cierto que, por ejemplo, en el caso de cursillos, pues todos conocemos que hay por ahí un proceso de aclarar muchas cosas en torno al carisma fundacional, pero esencialmente está claro. De modo que hay un carisma, estamos hablando de una realidad bien perfilada que tiene que ser entonces asumida, reflexionada y vivida, y que no puede ser en su núcleo cambiada. Y finalmente, decíamos, un método propio. Ahora, el movimiento de cursillos, ya estamos claros que tiene una finalidad muy clara. Ayuda a andar al cristiano de frente a un contexto cada vez más retador. Entonces, si pensamos, ¿para qué sirve cursillos hoy día? Aquí y ahora, enseñarle al cristiano a caminar por la vida al estilo cristiano, o sea, respondiendo a la vocación bautismal, ciertamente en un contexto que nos reta cotidianamente. O sea, es un contexto que no es fácil. En general vivimos un tiempo en el cual ser cristiano y serlo de verdad requiere exigencia, requiere fidelidad, requiere lucha, requiere enfrentarse e ir contracorriente, requiere hasta ser contracultural si queremos. Es un ambiente retador. O sea, no la tenemos fácil, no es como montarse en una barca y plum para abajo y se acabó la cosa y a ver dónde llegamos. Se trata entonces de estar siempre con una actitud tal que nos ponga a la altura de ese contexto retador que nos rodea. Ahora, y en tal marco, el movimiento de cursillos anima al cristiano que desea andar por ese camino. En tal marco, el movimiento de cursillos anima al cristiano a andar por ese camino, o sea, el camino de responder a la vocación cristiana en medio de ese contexto. Primero, cada día viviendo su respuesta vocacional más clara y más consciente. O
sea, el hecho de que, por ejemplo, recordemos a alguien que está bautizado. Por ejemplo, vamos a ver, estamos en Cuaresma. Los últimos 3 domingos de Cuaresma se llaman domingos bautismales, por el evangelio que tenemos, sobre todo en el ciclo A. El primer evangelio de ese ciclo es el que nos pone ante la figura de la samaritana y se nos habla del agua viva, que salta como surtidor hasta la vida eterna. El segundo evangelio de esos 3 nos pone ante Cristo, luz del mundo, el milagro de la curación del ciego de nacimiento el pasado domingo. Y hoy, en la tarde, comenzamos el tercero de esos domingos, en que se nos pone ante Cristo vida, la resurrección de Lázaro. De modo que en estos días la Iglesia intenta hacer que todos nosotros tomemos conciencia de que somos bautizados, que hay que ponerse a la altura, hay que responder, hay que exigirse. Entonces, una de las cosas importantísimas que hace Cursillos una y otra vez es recordarle al cristiano este mismo camino final que hacemos en Cuaresma, o sea, tener muy presente que somos bautizados y que eso implica una respuesta todos los días, a todas horas. Y si aquí me dice que eso no es exigente, yo no sé qué será entonces. 2, ya sabemos perfectamente que esa respuesta a la vocación cristiana la hacemos de modo comunitario. Cuando uno revisa, por ejemplo, la reflexión que se hace una y otra vez por parte de quienes escriben sobre el tema de Cursillos y se refieren no solamente a la ultrella, también a la reunión de grupo, uno se da cuenta que esto es fundamental, que es esencial. Tercero, creciendo en respuesta a la vocación bautismal, pero ciertamente en contexto y en el marco comunitario, para hacer fermento en medio de la masa. Eso de hacer fermento en medio de la masa, pues es una de esas ideas que hoy día, sobre todo en el actual pontificado, es constante. Y lo otro es siendo auténticos agentes de cambio hacia adentro y hacia afuera de la Iglesia. Hacia adentro, potenciando la misión, y hacia afuera, siendo realmente luz en medio del mundo. Entonces, el cursillista hoy día, invitado por el movimiento ¿a qué? A responder a su vocación bautismal en un marco comunitario, para hacer fermento en medio de la masa, o si queremos de cada ambiente, y por último, siendo auténticos agentes de cambio. Eso de agentes de cambio, si lo unimos, por ejemplo, a lo que espera la Iglesia del laico, y si lo pensamos hacia adentro y hacia afuera de la Iglesia, uno sobre todo piensa hacia afuera, y cuando uno se da cuenta un poco de lo que tenemos en nuestro entorno, nos damos cuenta de todo cuanto el católico laico está llamado a hacer en función de verdad, ser agente de cambio. El padre José María Pujadas, un poco en broma, un poco en serio, decía que el cursillista, y usaba esa expresión, es un fundamentalista, así decía, ¿no? El cursillista, decía él, es un fundamentalista. ¿Y por qué lo decía? Porque decía que debe ser consciente de que lo fundamental cristiano lo debe siempre nuclear y vertebrar todo. Un fundamentalista, porque el cursillo sabe que porque el cursillista sabe que lo fundamental cristiano lo debe nuclear y vertebrar todo: personas, ideas, ambientes, estructuras. Que lo fundamental cristiano lo debe nuclear y lo debe vertebrar todo. Debe ser como por lo que va por dentro y le da forma a todas las cosas. Es lo que va por dentro y hace crecer todas las cosas. Es lo que está por dentro y fortalece todas las cosas. Y agregaba, lo fundamental cristiano es el presupuesto que vigoriza todo lo auténtico cristiano. De ahí que una y otra vez se importa estar volviendo a los fundamentos, a las bases, a la esencia de nuestra condición de cristianos. Por ello, el mismo padre Pujadas decía 2 cosas que hoy siguen siendo claves luego de mucho tiempo. Estamos hablando de un librito que se llama Ultrella, no sé si alguno lo conoce. Ese librito Ultrella es del año 1970 en su 3ª edición. O sea que muy probablemente es del 68, 69, por ahí más o menos. Pues en ese librito Ultrella del año 70,
Resulta que él dice, cursillos existen para, y decía el padre Pujadas, 1, centrar seres humanos en Cristo. Y hay otra expresión que es para mí muy importante, y agrega, en cursillos trabajamos no para clausuras, sino para el juicio final, decía él. Trabajamos no para clausuras de cursillos, sino para el juicio final. O sea, no nos interesa solamente llevar a gente al límite del cursillo, sino que de ahí en adelante cuando la cosa se pone interesante. Porque cada vez que llegan gente nueva, y hay gente nueva, pero y después de 3 meses o 4, ¿dónde están? De ahí entonces que surja la necesidad de siempre estar pensando en ese más allá. La palabra ultrella justamente tiene una referencia a una expresión latina que nos habla de eso, más allá. Es como el plus ultra, también latino, más allá. Entonces, ese más allá aquí es fundamental. Tenemos entonces que pensar en ello. Y esas 2 ideas son claves. Una, existimos para centrar a los hombres y mujeres en Cristo. ¿Qué puede ser más importante que eso? Cuando Juan Pablo II escribió Catequesis Tradendae, él dijo eso: en la iglesia toda actividad formativa, querigma, catequesis, teología, lo que fuera, si no tiene la capacidad de centrar a la gente en Cristo y hablar de Cristo y provocar seguimiento, sencillamente no sirve para nada. De modo que en esa línea se supone que tenemos que estar siempre. Y por otro lado, nada hacemos con llevar a una persona al cursillo, que termine el cursillo, y luego ¿qué? ¿Qué se hicieron? De modo que entonces también está eso, el asegurarse que hay un mínimo de perseverancia, y además de eso, esta perseverancia no puede necesariamente ser que esté presente todos los lunes en ultrella o lo que sea, pero ciertamente saber que no se fue por ahí, o se diluyó, o se lo tragó el ambiente en que vivía. Entonces, sentar a la gente en Cristo y por otro lado trabajar en función de la salvación final de la gente y no solamente de clausuras. Andando entonces por la ruta del posconcilio, hemos de estar siempre revisándonos para que sea cada día más completo, más adecuado, más eficaz. Y esto implicaría entonces estar siempre pendiente del que ha terminado el cursillo para que sea capaz de vivir de la gracia, en grupo, al ritmo eclesial y para que el Evangelio llegue a todos y a todas partes. De modo que entonces, terminado el cursillo, ese más allá que es la ultrella, bueno, que la palabra significa eso, podemos entonces pensar en cómo hacer, cómo lograr que efectivamente cada quien en esa etapa, en ese cuarto día, sean capaces de vivir de la gracia, en grupo, al ritmo eclesial y sabiendo que el Evangelio es para todos y debe estar siempre presente en todas partes. Eso entonces en cuanto a la identidad del cursillista, lo que se podría esperar del cursillista. Que sea capaz entonces de estar siempre muy atento a responder a su vocación bautismal, a hacerlo en el marco de la vida eclesial y siempre luchando para mantener el ánimo suficiente que le permita no solamente, como decíamos, vivir de la gracia, o sea, confiando, sino también en grupo, a ritmo eclesial y para que el Evangelio llegue a todas partes. En ese sentido, por ejemplo, ya nos pegamos un poquito a lo que viene ahorita, ¿no? Que es pensar entonces bien, en ese cursillista, así entendido, en una iglesia en salida. Y voy a agarrarme ahora de otro librito también de ese padre Pujadas. Yo de Pujadas yo sabía poco. Luego resultó que por accidentes de la vida me encontré de los libritos más viejitos de Pujadas, que escribió muchísimo sobre cursillos, pero escribía en plan de reflexión, en plan de invitar a la oración, en plan de invitar a que se reflexionar. Son libritos escritos en números pequeñitos numerados.
Y después he tenido oportunidad de conocerlo un poquito más, sobre todo por lo que él dejó para la gente de Encuentro de Promoción Juvenil, porque el movimiento de Encuentro fue fundado por el padre Pujadas. Cuando estaba aquí, el padre vino a Colombia a una actividad del CELAM para trabajar mejor con jóvenes en los años 60, finales 69, 68. Se quedó en Colombia por petición de los obispos un tiempo y luego se hizo muy amigo de Monseñor Rodríguez Quirós y se vino para acá y se trajo la idea de encuentros. Entonces lo que hizo en Colombia, que fue perfilarlos, aquí los fue armando mejor. Y ustedes saben que ahorita Encuentros es un movimiento de iglesia de derecho internacional que tiene la sede aquí y en Colombia y ya llega prácticamente a 16 países, ¿no? Entonces, ahora que he tenido oportunidad de acercarme un poquito a Encuentros, también me he encontrado cierta documentación sobre el padre Pujadas y sobre todo de su raíz cursillista, que tuvo además la particularidad, la sabiduría, de que no hizo de Encuentros una especie de cursillo para jóvenes, sino que realmente el Encuentro de Promoción Juvenil es bastante diferente a cursillos y se puede considerar, y como ya una vez lo conversábamos, casi como una prolongación. Cuando yo llego a los 28 años, 27 años, 29 años, perfectamente podía dar el salto de Encuentros a cursillos y no pasa nada, porque no hay repetición. El encuentro es una cosa, cursillo es otra. Pues el padre Pujadas entonces tiene este librito que se llama Fermento de Cristiandad. Y allí dice esto: ¿no ves, cursillista, cómo Jesucristo, desde el sagrario, te señala con el dedo, te invita a alistarte a la cristiandad y mirándote con afecto y confianza te dice: cuento contigo? Esa expresión nos sirve para acercarnos entonces a lo que hoy se denomina y se ha venido diciendo frecuentemente, sobre todo en estas partes finales del episcopado de Francisco, lo que se está llamando últimamente iglesia en salida. Siendo una expresión que en el momento se ha usado antes, pero que ahora ha sido como asumida un poco más a nivel de magisterio, sobre todo en Evangelii Gaudium. En el número 19 de Evangelii Gaudium, el Papa Francisco recuerda el texto de Mateo 28, ir y hacer discípulos, por ahí parte. Y en el siguiente numeral, en el número 20, agrega esto el Papa: que ese ir hoy nos debe poner ante escenarios y desafíos nuevos de misión. Eso dice. Ese ir a evangelizar, ir y hacer discípulos, dice él, nos pone ante escenarios y desafíos nuevos de misión. Y se convoca a todos, dice el Papa, de cara a esa salida misionera. Cuando el Papa dice, entonces, iglesia en salida, sería igual que decir iglesia en misión, iglesia misionera, iglesia que se da la tarea de anunciar el Evangelio a todos en todas partes. En ese sentido, Evangelii Gaudium vendría a ser una importante continuación de otro, que es este, Evangelii Nunciandi, Pablo VI, Francisco. Este documento, Evangelii Nunciandi, o el anuncio del Evangelio, fue escrito por Pablo VI a raíz de un sínodo de los obispos que fue sobre el tema de evangelización. Y este documento recoge las inquietudes de ese sínodo y es del año 1975. El sínodo fue en el 74. Y aquí el Papa lo que hace es indicarnos los retos de la evangelización en el año 75 a la luz del sínodo y a la luz del Concilio Vaticano II. Lo que vino a hacer el sínodo fue decir, bueno, ¿y cómo entendemos la evangelización y la misión aquí y ahora, partiendo del concilio y llegando también al sínodo del año 74? Y Evangelii Gaudium, en la alegría del Evangelio, aquí lo que tenemos es el resultado de otro sínodo, el sínodo sobre la nueva evangelización, y eso es lo que intenta hacer el Papa acá, pero además lo aprovecha y plantea lo que él llama las líneas generales de su episcopado. Entonces aquí aparece también indicado qué es lo que él pretende realizar
ahorita al frente de la iglesia. En esa iglesia, en salida, el Papa Francisco nos dice que es una iglesia que tiene 1, 2, 3, 4 elementos que no se pueden dejar de lado. Y él los pone como verbos. Él dice que la iglesia en salida está llamada a primeriar, involucrarse, acompañar y festejar. 4 cosas. Entonces veamos un poquito cada una de ellas para terminar nuestra reflexión. Entonces, estos 4 elementos que tenemos aquí, viendo hacia atrás lo que hemos conversado ahorita, quedaría la cosa de la siguiente forma. Hemos hablado entonces de el cursillista en el marco de un movimiento de cara a una exigencia para ser fiel a un carisma en nuevos contextos, donde tiene además que darse la tarea de vivir lo que tiene que vivir desde el punto de vista de su carisma propio, sabiendo que lo debe hacer respondiendo a su vocación bautismal en un marco comunitario y además de eso para enfrentar los nuevos desafíos del siglo XXI. Visto eso, sabemos que tenemos que hacerlo en el marco de una iglesia en salida misionera llamada a cumplir con lo que debe hacer, o sea, ir, evangelizar, ir y bautizar. En una iglesia con esa actitud nueva hay que vivir entonces 4 cosas que son las que tenemos en este momento: primeriar, involucrarse, acompañar y festejar. 4 cosas. Empecemos por primeriar. El Papa, cuando escribe esto, se disculpa y dice: discúlpenme el neologismo, o sea, inventar una palabra. Ese primeriar significa fundamentalmente que tenemos que aprender a llevar la iniciativa, que tenemos que ser creativos y que tenemos que ser los que hacemos cosas de primeros. Primeriar significa entonces creatividad de cara a la misión. Primeriar en cuanto al amor. Primeriar en cuanto a la búsqueda del otro. Y primeriar en cuanto a la acogida del excluido. Eso es lo que nos pide. Primeriar entonces en cuanto a la creatividad de cara a la misión. O sea, un movimiento hoy día no se puede dar el lujo, como también lo voy a decir acá, de que todo siempre se siga haciendo igual. Él va a decir aquí: no hay que tener miedo a comenzar de repente a pensar en hacer las cosas diferentes. Y ciertamente eso implica riesgos. Pero igual, el Papa nos dice: yo prefiero que se jalen tortas moviéndose que les dé algo por estar siempre cerrados, ¿no? Entonces, ciertamente este primeriar en cuanto a la creatividad implica hacer propuestas nuevas de cara a la misión. Pensar cosas nuevas, ser creativos, inventar si queremos, estar siempre generando ideas nuevas para acercar a la gente joven, para buscar al que está alejado, pensando no en clausura sino en juicio final, pensando siempre en buscar la manera de hacernos visibles, procurar generar siempre hombres y mujeres que se den cuenta que tienen que ser agentes de cambio. ¿Cómo hacemos eso? Ser creativos entonces es fundamental en la misión. Luego, ser creativos en cuanto al amor y en cuanto a salir al encuentro del otro. En este documento Evangelii Gaudium el Papa nos dice muchas veces: si ustedes creen que sentaditos en una oficina, en una sede, en un donde sea, la gente va a llegar a tocar la puerta y decirles: aquí estamos, yo sé que ustedes me estaban esperando, estaremos perdiendo el tiempo. El Papa lo dice claramente. Cuando el Papa constantemente habla de pastor con olor de oveja, ¿qué significa? Ir a buscar a la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer ahorita? Miren, en las parroquias a veces uno ve que la gente está esperando siempre que lleguen nuevos catequistas, y entonces ocurre hacer jornada catequética y ponen por todas partes en las iglesias afiches y por todo lado. No llega nadie. Invite a todos y no se siente nadie invitado. Usted va a llamar por teléfono a alguien y le dice: mira, te quiero aquí tal día porque te necesito de catequista, ahí va a estar.
Pero si yo pongo papelitos e invito a todo mundo, nadie va a llegar. De modo que entonces, igual pasa con todo tipo de actividad en la vida de la iglesia. Invite a todos y nadie llega. Yo a veces hoy tengo actividades en el Centro Cultural Encuentro. Lo aviso en el programa de radio. Y la actividad es en la tarde. O sea, ese mismo día, en la tarde. ¿Cuántos llaman? 0. En cambio, cuando yo lo pongo, por ejemplo, en redes sociales y le mando un mensajito a alguien en concreto, aparece. Porque es fulano de tal con nombres y apellidos. Porque así se hacen las cosas. Hoy día es así el asunto. Yo, por ejemplo, creo que en las parroquias es perder miserablemente el tiempo, los famosos avisitos esos que dan antes de la misa o después, a todos. No llega nadie. De un aviso a todos y nadie se va a sentir involucrado ni invitado en concreto. Nadie. Pues aquí entonces se nos dice, salir al encuentro, esa cultura del encuentro que el Papa habla, es ir a buscar a la gente, es acercarse a la gente. Es la única manera de que la gente se siente involucrada e invitada. Y luego, el más excluido. Eso lo dice explícitamente. Es amor al amor. Amor a la cultura de encuentro. Y amor al más excluido. Y en eso ser los primeros. Y en ese sentido estamos hablando entonces de una realidad que nos obliga a ser ciertamente prudentes, pero también lanzados de cara a descubrir vías que nos permitan acercar al movimiento, y con todo lo que eso implica, en términos de precursillo, ¿verdad?, a los más alejados, a los más excluidos, a los que no pueden enseñar una hoja de santidad absolutamente inmaculada. Y obviamente esas hojas inmaculadas ya están en descrédito, porque el Papa mismo nos dice que la iglesia no es un club de perfectos. Primeriar. Segundo verbo, involucrarse. El Papa dice, esto es consecuencia de lo anterior, y dirá, se trata de estar donde está la vida y la gente, lo mismo que decíamos antes. Se trata de estar donde está la vida y está la gente. Ahí hay que estar. De modo que entonces hay que buscar vías que nos permitan realmente andar por ese camino, por esa ruta. Estar donde está la gente y estar donde está la vida real. Y eso implica entonces pues, muchas cosas. Cuando yo me acercaba un poquito al inicio al movimiento, una cosa que hablábamos era con el secretariado justamente eso, o sea, ese hacerse visible, ese hacer que la gente redescubra cursillos. Hay que salir al encuentro de la gente, no queda más. Hay que salir al encuentro de la gente, no queda más. En donde estén, a través de un MUPI, una parada de buses, a través de los medios de comunicación, como sea, a través de volantes en las parroquias, etc. El asunto es estar donde está la gente y hacernos ver. Y hacernos ver además como un camino caminable, viable, por el cual yo puedo andar, y cuando ande por ahí me voy a encontrar acogido por todos, animado por todos, en una familia, para hacer en el mundo fermento en medio de la masa. A eso estoy entonces llamado, y si me estoy llamado a eso me va a dar como cierto entusiasmo poder dar la talla. Primerear, involucrarse, y sigue ahora acompañar. El Papa nos dice que con paciencia hay que esperar los frutos, pero luego hay que cuidarlos, que decíamos antes, ¿no? Pensamos en clausuras o en juicio final. Y cuidar significaría pensar en otro, en el más allá, ultrella. Sin perder, eso sí, la paz, cuando vamos descubriendo que a la par del trigo va creciendo la cizaña, sin perder la tranquilidad, ¿verdad? Se trata entonces de emprender esfuerzos para cuidar, para dar acompañamiento, para seguir de cerca y buscar medios que permitan realmente llevar un poco este sentido del acompañamiento de modo adecuado. Pero ciertamente a veces vamos a sentirnos
un poco, digamos, inquietos cuando vamos descubriendo pues que a veces también aparecen por ahí señales de cizaña, pero es nuestra obligación buscar el camino para que podamos enfrentar ello. Y todo lo que hacemos debe tener entonces como punto de llegada, en plan de acción de gracias y de súplica, la vida litúrgica. De ahí entonces que tengamos que tener mucho cuidado cómo vivimos también nosotros en el movimiento de la vida litúrgica, porque es un punto de llegada y la vida litúrgica no se puede descuidar nunca. Ahora, cuando digo vida litúrgica digo todo un poquito, ¿no? Digo los 7 sacramentos y digo sobre todo la Eucaristía. Por eso es que de alguna manera hemos puesto el énfasis de que por lo menos al mes deberíamos tener una celebración donde el movimiento sienta que da gracias a Dios por todo lo que es y que ruega al Señor por todo lo que viene y que además se pide la perseverancia de todos, aunque de vez en cuando en la vida de alguno o de otro aparezca o renazca la cizaña. De modo que entonces esto del punto de llegada es muy importante. Siempre en las celebraciones poner ante el altar las intenciones de los cursillistas, de todo el movimiento y todos los planes hacia el futuro que puedan existir. Tenemos entonces, esta es la identidad del cursillista, esto es lo que se espera de él y esto es lo que podemos considerar iglesia y misión y el rol que tenemos que tener allí mismo. Finalmente, como última idea, yo quisiera recordarles algo que también el Papa nos dice ahí en Evangelii Gaudium. La expresión, la idea es conversión pastoral. En Evangelii Gaudium el Papa dice una y otra vez que debemos vivir una conversión pastoral todos. Los laicos, los presbíteros, los obispos y el Papa. Así lo dice. Porque dice, para que vean ustedes que yo no solamente hablo por hablar, también les digo lo que yo creo que yo como pontífice debería vivir. Y dice algunas cosas. Esa conversión pastoral nos debe llevar sobre todo a movernos más, salir más, ser más creativos y sobre todo montarnos en esta idea de iglesia en salida, una iglesia que no se encierra, que no se ahoga, que no se da a la tarea de anquilosarse, ¿verdad? Como ya hemos oído algunas veces, lo que no se mueve, entonces mejor hay que moverse, ¿verdad? Entonces, efectivamente, por ahí va un poco la historia. Y esta conversión pastoral, el Papa mismo nos dice, es un reto. Es un reto porque, como acabamos de decir, nos lleva con frecuencia a comenzar a pensar caminos que nos permitan dar el salto de hacer todo como siempre o comenzar a ser creativos y ser innovadores y hacer las cosas como se tienen que hacer en el siglo XXI. Cuando en el año 83 Juan Pablo II habló en Haití de nueva evangelización y habló de nuevos métodos, nuevas formas de expresarnos y de nuevo ardor, en el fondo pensaba en esto y él pensó siempre eso como el gran proyecto evangelizador del siglo XXI. Cuando Benedicto XVI convocó el Año de la Fe, lo dijo, eso no es una ocurrencia, está en la dinámica del Año de la Fe, de la nueva evangelización. En esa dinámica está esta idea de el Año de la Fe. Pues yo pienso que esta invitación del Papa a la conversión pastoral, esta invitación a espabilarnos, a movernos en serio, también está en coherencia con esa propuesta de nueva evangelización. Y el que anuncia, el que trabaja por la iglesia, el que se compromete, tiene que estar en esa línea. O sea, ¿cómo hacemos para que nuestro trabajo sea eficaz sin estar anclados en hacer siempre todo como siempre se ha hecho? Si se van a hacer cambios, pues habrá que hacerlos. Y eso en todos los campos. El Papa aquí no deja ninguna posibilidad cerrada. Dice, hasta mi manera de hacer las cosas en el pontificado tendrán que mostrar diferencias, algunos cambios, habrá que hacerlo. Si queremos ser siempre propuesta para el hombre de hoy y si queremos que el ser humano de nuevo redescubra la alegría de creer. En el caso de un movimiento como este, si queremos que siga siendo un instrumento útil para la nueva evangelización. De modo que entonces hoy esa idea de conversión pastoral nos debe llevar entonces a tratar de hacer vida lo que ya hemos dicho.
renovar nuestro ser de cursillistas para después despegar en un compromiso de una iglesia que quiere ser cada vez más misionera. Obviamente que esto en palabras suena muy bonito, el tema es llegar a los hechos y recordar aquello de que de buenas intenciones está empedrado el camino que lleva al infierno. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Comentarios, preguntas, observaciones, reclamos, cosas de esas? ¿O ya acabamos? Ajá, sí. Ajá. Dentro de todo ese contexto, nosotros como movimiento de iglesia, y el otro día que fui a la reunión de movimientos de iglesia, de grupos de la iglesia, la cual dirigía el padre Rachid y ahora está dirigiendo el padre Oscar Céspedes. Hablaba de que uno de los grandes puntos de debilidad dentro de todo este nuevo esquema de organización que estaban encontrando era que si bien en todo lo que nosotros hacemos, la acción del Espíritu Santo es la que nos guía y la que nos va llevando a inspirar cada vez movimientos mejores de la iglesia. Por otro lado, no podemos abandonar que las cosas se tienen que hacer bajo un orden de estructura, un orden de conocimiento, ¿verdad? Y diríamos bajo un orden de técnica, ¿verdad? Y tenemos un gran defecto por ese lado. Nosotros como iglesia, como movimientos de iglesia, no sabemos hacer proyectos. Empecemos por ahí. Y yo le decía al padre Céspedes, que yo me acuerdo, y yo no sé qué tanto eso ha influido en mi vida, yo creo que muy positivamente, que cuando yo estaba en el movimiento juvenil cristiano que dirigía el padre Troyo aquí, y también en cierto modo eso lo hacía el padre Paul en los movimientos carismáticos, ellos se preocuparon mucho en aquel tiempo que existía un movimiento, existía el Movimiento Nacional de Juventud. Y como no, aquí todos éramos católicos, ¿verdad? Y no había conflicto en cuanto a la preferencia de doctrina y religiosa. Y el movimiento juvenil, el Movimiento Nacional de Juventud llegaba y nos capacitaba a todos en el tema de cómo hacer las cosas y en qué forma hacerlas. Un ejemplo es cómo poder evaluar y hacer proyectos adecuadamente, cómo poder llevarlos, cómo poder tener una técnica de seguimiento, cómo poder gerenciar, no gerenciar en el término de la empresa grande, sino gerenciar a alguien que dirija, con una estructura, con una jerarquía, con ciertas cosas. Nosotros somos totalmente empíricos y artesanales para hacer las cosas. O sea, queremos hacer una actividad de 50 años y tenemos el presupuesto en la cabeza, o sea, todos. Y no nos preocupamos ni por llevarlo adecuadamente y cómo seguirlo es una autocrítica, ¿verdad? Y muchas de las cosas nos cuesta moverlas, y si no es que por habilidades personales, oiga, y entrega personal, que son dos cosas diferentes, a veces las cosas no saldrían. Entonces, es una inquietud. Bueno, pues ¿cómo hacemos para agregarle a movimientos como los nuestros realmente ese conocimiento que se requiere, esa posición de valernos de herramientas de administración moderna, de generación de proyectos, porque esa pata de ese banco ni la conocemos? El problema es que no solamente de los movimientos, a mí es en general de las diócesis. Eso pasa mucho a nivel de diócesis. Ahora, resulta que en algún momento en la arquidiócesis se intentó jalar ciertas técnicas administrativas para hacer todo un poquito más eficaz. Y se buscó a unos administradores que pudieran sacar adelante la experiencia. ¿Qué fue lo que resultó?
Resultó que ahí no hubo problemas para ser ejecutivos, porque se estaban dando los plazos, todo estaba como muy ordenado. El problema fue que perdió sustancia teológica la actividad. Y entonces se convirtió en una propuesta de administración sin contenido teológico, y eso también que creó dificultades. ¿Cómo lograr entonces un punto medio, verdad? Yo creo que es un asunto, digamos, efectivamente de capacidad ejecutiva, porque es lo que nos falta a veces. Y a veces también nos falta visión de futuro y de riesgo. Ahora, muchas veces en reuniones que uno está de diócesis, de vicarías episcopales y de movimientos, uno ve que las ideas surgen, pero se van quedando en las actas. Y ahí van quedando, y ahí van quedando, y ahí van quedando, y había que hacer una llamada, y pasan 3 meses y nadie la hizo, ¿verdad? Había que mandar a la imprenta tal cuestión y nunca lo mandaron. Esas cosas se pueden dar y se dan en todos los términos a nivel de vida de iglesia. Diócesis, grupos, movimientos, vicarías episcopales. Ya es un problema que tenemos que ir superando en serio, porque las consecuencias son muy graves. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, como usted dice, debemos autocriticarnos siempre y darnos cuenta de que, bueno, hay cosas que se tendrían que hacer más rápidamente y con más eficacia. Algunas veces en el secretariado hemos hablado de algunas cosas que tienen que ver con estas cuestiones, porque efectivamente se van quedando cosas, o cosas que son muy sencillas, se dan largas, increíbles, ¿verdad? Que uno dice, ¿pero por qué? ¿Verdad? ¿Por qué razón, si se trata de mandar tal cosa, una carta, algo en imprenta o lo que sea, algo que se puede hacer exactamente ahí mismo, en 15 minutos, hay que esperar 2 meses para que se realice? Pero como digo, es un problema de un movimiento, el problema de las dioses, el problema de todo el mundo. Ese lograr ser más ejecutivos cuesta, y hay que hacerlo. Ahora, pero el punto medio hay que buscarlo. O sea, ¿cómo logramos entonces tener una mentalidad más ejecutiva, pero sin perder de vista que esto no es un hiperplaneamiento, sino que es realmente la acción del Espíritu, ¿verdad? Cuando el Papa Benedicto XVI estuvo en Alemania la última vez, se lo dijo así a la gente en Alemania, se lo dijo: miren, dejémonos de planes, porque ahí va a ser lo contrario, ¿verdad? Hiperplaneamiento, y dejemos que el frescor del Espíritu actúe un poquito, pero tampoco lo otro, tampoco le demos todo el trabajo al Espíritu, ¿verdad? Porque si hay que hacer una llamada, lo tengo que hacer yo, no el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay que buscar la manera ciertamente de ir por ahí. Ahora, lo que dice Oscar en esa reunión, y como le digo, puede ser de los movimientos, pero también de toda la diócesis. Y lo otro es cuando los planes son tan generales que no dicen nada tampoco, ¿no? En ese sentido, por eso es muy importante una figura que yo una vez conocí en un club de estos, no sé si era Rotario de Leones o algo así, se llamaba el tuercerrabos. Ese tuercerrabos tenía una función muy cruel, era como un fiscal. Entonces, él manejaba siempre las actas, y durante el tiempo que iba de una reunión a otra, era el que era más odiado de todos, porque llamaba a todo el mundo 40 veces hasta que no le entregaban el resultado ya listo, ¿verdad? Si usted se encargó de hacer un arreglo, por ejemplo, con el obispo, y usted dijo que lo iba a hacer antes de la próxima reunión, en 2 o 3 días yo le pregunto: ¿a qué hora te quedó la reunión con el obispo? Mira, no he llamado, bueno, ahorita te llamo a ver qué te dijeron. Hasta que me entregue 1 hora y 1 día. Si usted se encargó, por ejemplo, de preparar, bueno, hablemos de lo de la famosa aplicación en internet, ¿verdad? Ok, si quedamos para mañana, es mañana y no pasado. Entonces yo lo voy a llamar hoy en la tarde y digo: mira, aquel diseño de la grabación ya lo hiciste. Ah, sí, claro, eso, así se hace, ¿no? Entonces por ahí va la cosa, ¿no? Esa figura de la persona que está siempre manejando actas, pero el problema es que muchas veces, eso nos pasa a todos, ¿verdad? Hay una reunión, llegamos a ella y comenzamos a chequear qué se ha hecho y qué no. Ahí mismo. No, ahí ya no está para chequear nada, está para entregar resultados, ¿verdad? Entonces, es un asunto que tenemos que tener muy, muy presente, ¿no? Es como un estilo. Pero ¿será que habemos
estilo y otros que no. Por eso, al final yo citaba la famosa cita esa de Dante, de los buenos propósitos. Si Dante lo puso, imagínense, en el siglo XVI, ya es señal que es un asunto viejo, ¿eh? O sea, que nos falta capacidad ejecutiva. De buenos propósitos está empedrado el camino que lleva al infierno, ¿verdad? Pues nos quedamos ahí, ¿verdad? Si ahora revisamos cuáles son los propósitos nuestros de año nuevo, probablemente nos vamos a sorprender, ¿no? Porque ninguno lo hemos empezado siquiera a esa altura, ya estamos en marzo, en abril. Entonces, ¿verdad? Pero es un asunto que tenemos que solucionar. Sí. Padre, es un comentario completamente distinto a es un poco más bien hacia las raíces de lo que yo creo que a cada momento la iglesia y ustedes los sacerdotes y ¿cómo se llama? El mensaje del movimiento general nos dice que nos está interpelando a enfrentarnos a los nuevos desafíos de evangelización hoy, ¿verdad? Hoy y mañana, de aquí para adelante. Entonces, yo trato a veces con una inquietud muy grande de ver cómo se puede hacer eso más fácil o cómo para mí puede ser más sencillo, o sea, comenzar o madurar en la forma de evangelizar. Entonces yo vuelvo a ver a la gente que estamos aquí, que muy bien, y me atrevo a apostar que la mayoría de nosotros tenemos una base cristiana o católica que nos permite asumir el reto, ¿verdad? O sea, que estamos convencidos de que Cristo es la verdad y vamos para adelante con eso, ¿verdad? Pero hoy en día mucha gente no tiene esa base. O sea, usted llega a hablar con alguien sobre tendencia o sobre la forma de ser cristiano y ni siquiera conocen. O sea, y otros no quieren escuchar, a otros no les interesa. Entonces yo digo, ¿cómo en medio de esa circunstancia en la que mucha gente no conoce, nunca ha escuchado de sus padres sobre relaciones, no han ido a misa nunca, más bien están en contra de la iglesia, etcétera, etcétera? ¿Cómo realmente se puede entrar a ese desafío? Aunque uno quiere, o sea, uno realmente quiere cambiar eso, evangelizar, proponer un mundo mejor, porque yo he vivido esa experiencia, yo he vivido de un mundo que no era correcto a un mundo que vivo hoy y creo que yo no salgo de aquí nunca más. Entonces tú llevar a la gente a eso, pero no hay una base, o sea, la tierra no está apta digo yo, para sembrar, hay que sembrar ahí. Sí, no. O sea, acabamos de decir hace un ratito que justamente una de las cosas que buscan Cursillos es cómo hacemos para que la gente comience a tomarse en serio su cristianismo o viva su vocación cristiana, dado que hay un contexto adverso. O sea, esa es la realidad que tenemos allá afuera. Ahora, justamente eso es lo que justifica que Cursillos exista, que Focolares exista, que exista Comunidad de Liberación, que exista el camino, etcétera, ¿no? Porque hay que hacer cosas. Si todo el mundo fuera súper santo, pues entonces no hace falta. Todo el mundo ya estaría clarísimo de que en el club de los perfectos estamos. Y de ahí mejor no salir. Ahora, ahí es donde está justamente lo que hemos hablado ahorita, de esa creatividad, de ese primeriar. Bueno, pues hay que buscar vías. ¿Cómo voy yo de cara al mundo de hoy y a este contexto exigente y que nos reta? Sencillamente a verlo, quejarme y sufrir porque la gente no me va a entender. Pues tengo que ver cómo hago para que me entienda. Por ejemplo, cuando la gente actualmente admira y se derriten cuando el Papa habla, el Papa dice lo que toda la vida ha dicho la Iglesia, pero lo dice de tal forma que la gente entiende, que la gente de repente le agarró el toque, que hubo clic, y un mensaje de verdad, que siempre ha sido verdad, para alguna gente era incomprensible, hasta que de repente alguien, con una palabra, con un gesto, o con algo innovador, de pronto, ¡pum!, le cayó el 4. Pero justamente de eso se trata, ¿no? Ese es parte de nuestro reto. Ese es parte de ese primeriar que estamos hablando. Y eso no está escrito, ni hay un manualito que diga cómo primeriar en Cursillos en el año 2014. Eso no existe. Ese librito cada quien lo debe escribir. Sí. Ese librito de cómo primeriar, llevando el concepto de Gilberto de cómo encontrar una metodología que use la administración moderna para planificar, para hacer un plan estratégico de evangelización, ¿verdad? Y que haya indicadores que midan el avance y el desempeño, ¿verdad? Y los resultados. Ligado con lo que dice nuestro amigo
no es mi interno, Mauricio. Hay una experiencia muy rica en Costa Rica en los últimos años en la misión continental. Se hizo un planeamiento estratégico, se definieron conceptos, se establecieron programas concretos, hay planes de las diferentes áreas de la iglesia, ¿verdad? Hubo en un momento dado una producción de material muy importante para que nosotros los laicos nos nivelemos en las pastorales que existen en esa línea. Parece que existe un reto muy importante cuando son proyectos de un apostolado voluntario. De los que tenemos que trabajar en una empresa, si usted no cumple con las metas y las fechas, papá busque verte, ¿verdad? Le cortan el rabo. En estos movimientos y en la iglesia se intentó dar un paso que no se pudo concluir porque se dio la transición del cambio de obispo, en que se estaba llegando a una disciplina de ejecución, donde todos los planes estaban pidiendo cuentas a las comisiones, a los grupos, a los párrocos, que interesantemente aquí los obispos eran quienes más boicoteaban ese nuevo plan del obispo. Y entonces encontramos una serie de obstáculos, ¿verdad? Que más de un sacerdote nos decían que el que es más dócil para trabajar en estas cosas es un culpable de ese laico, y hemos encontrado el mismo presbiterio, obediencia maliciosa, en que las cosas no caminan porque no quieren caminar, porque esa apertura de la iglesia de tratar al alienado y al lejano y dejarse de tabúes, y como dice el Papa, hey, usted abra los brazos en nombre de nadie, usted no busque la regla, usted provoca un encuentro con Cristo, lo demás se encarga a Dios, ¿verdad? Entonces en esa línea los invito a que se metan a la página web de la Arquidiócesis de San José, y hay cualquier cantidad de documentos escritos, riquísimos, con todas las pastorales que ustedes se puedan imaginar, desde una iglesia samaritana de cercanía, ¿verdad? Desde una cultura de acogida, cuando se llega a un evento, hay gente que le da la bienvenida desde su casa. Hay grupos específicos para atender a los lejanos entendiendo a aquellos que no han sido bautizados. Técnicas especiales de cómo tratar a los alejados, como aquellos católicos que por algún momento dado nosotros no hemos cuidado de sanidad, etc. Entonces, existe mucho avanzado. Yo creo que si pudiéramos recoger eso y que el mismo movimiento de nosotros, tanto para esto hay, que pudiéramos inclusive hacer una fuerza y una propuesta, ¿verdad? De cómo corregir esto para que la iglesia con ese padre sea más ejecutiva, para que podamos controlar mejor los avances. Ya, el padre pone ejemplos concretos en el secretariado. Y nos ha costado a veces que tomamos decisiones, no quedamos. Entonces sacamos a una persona que es tuercepados que es el padre, ¿verdad? Para que lleve una hojita a Excel, todos los pendientes, los responsables y el padre tiene que hacer eso que pasó. Recuerden, si te he dicho, gracias, adelante. Pero eso creo que es una figura que puede llevar a la ejecución. Pero de nuevo, existen experiencias. Nosotros somos un movimiento de la línea inductiva, ¿verdad? Que significa practíquelo, bajo la realidad y que se escriba. Entonces hay mucha experiencia de esto que pudiéramos nosotros recoger y aportarles. Efectivamente, cuando Heriberto habla, y para terminar, en la Dirección Nacional de Movimientos y Grupos, es el movimiento en particular que llevó al encargado de ahí, que era el padre Rashid, una propuesta muy concreta de cómo organizarse en comisiones, cómo pedir cuentas, se hizo un plan estratégico, se aprobó y se empezó a desarrollar. La idea es que el padre Céspedes se libere con eso y de seguimiento. Yo le dije al padre Rashid, me dijo sí, ya le convencía al padre Céspedes que todo eso que avanzamos debe de seguimiento, que no se pierda, porque a veces es como un cambio de gobierno, ¿verdad? Que si matan las cosas que venían, no se da continuidad. Pero yo los invito a que podamos conversar más con eso, porque hay muchas cosas muy buenas que nosotros podemos hacer. En general, a mí me parece que esto es fundamental y hay que asumirlo en serio. Ahora, una de las cosas que a veces se dan con los planes de trabajo es cuando la gente no está convencida del mismo. Yo estoy claro de que en ese movimiento todo el mundo sabe más o menos lo que queremos y todos estamos de acuerdo. En un encuentro como este, yo podría decir que efectivamente aquí tenemos pues la crema innata, ¿no?
la gente que tiene en sus manos la posibilidad de entusiasmar a otros o no. Ahora, el tema es que estamos convencidos de que vale la pena sacar adelante un montón de cosas, que vale la pena impactar un montón de cosas y renovar cosas y todo, lo sabemos. En la arquidiócesis lo que ha pasado, y esta vez un poco sobre el tema de los curas, ¿verdad? No es lo mismo la actitud, por ejemplo, de un sacerdote, un párroco, al que nunca nadie le preguntó nada, ni qué quería, ni qué no quería, ni qué aportaba, ni qué no aportaba, la actitud de esa persona a la del laico. El laico, por ejemplo, supone que el plan arquidiocesano está más que trabajado por todo el mundo y que es lo que todo el mundo quiere, a nivel de clero. Y que de paso el obispo le puso el sello. Entonces lo asumen como algo que viene de la jerarquía, de la autoridad. En el caso de sacerdotes ha habido una gran dificultad. Hablando de administración y liderazgo, la gente no se compromete cuando no participa en la elaboración de los planes. Esto es lo que ha pasado con el clero. Sencillamente les impusieron algo, que hicieron 2 o 3 por ahí y se acabó el tema. Entonces todo el mundo va a decir esto: ni participo, ni lo entiendo, ni me gusta. Entonces, ¿cómo lo voy a agregar entusiasmo a esto, no? Esto fue lo que pasó. En el laico es diferente. Nada más aquí está, viene del obispo, hágalo, ¿verdad? Y muchos laicos en ese sentido no ponen ningún pero. Pues sencillamente viene el obispo, que hacer, se acabó, ¿verdad? En los clérigos es diferente la cosa, ¿no? Pero bueno, en el caso del movimiento, digamos, probablemente habrá que pensar hacia futuro en algún tipo de propuesta, por lo menos anual, que esté más o menos clara, ¿verdad? Y que podamos decir, tenemos esto para el año tal, o tenemos esto para cada 3 años, ese es el plan, estas son las metas que queremos, ¿verdad? Porque bien, ya uno sabe que va como casi cuesta abajo y de rodada, porque hay 8 cursillos, porque tenemos que buscar los equipos, porque hay que buscar a la gente que haga los cursillos, porque hay que buscar financiamiento para los cursillos, y que tenemos que pensar en las ultrellas y la escuela de dirigentes. Se acabó. ¿Qué más? Pero falta más. Si queremos apuntarnos a esos 4 verbos que el Papa nos indica, habrá que hacer alguito más, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos en lo mismo, porque entonces ¿qué pasa? ¿Es cíclico? 8 cursillos, escuela de dirigentes, la ultrella, y otra vez y va de nuevo, y otra vez y va de nuevo, y lo nuevo, y las exigencias nuevas, y el atraer gente, y el estar con la gente, y la cultura del encuentro, ¿y qué? ¿Y eso qué? ¿Dónde está? Y el hacerlos visibles, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se ha pensado en los 50 años, la primera vez que hablamos de esto fue hace como 2 años, más o menos. Bueno, se pensó en unos pasos. En julio y varias cosas que hablamos, lo que queríamos era llegar a ese 50 aniversario logrando que el movimiento fuera más visible. La pregunta es, estamos en abril, mayo, junio, julio, y si en 3 meses o 4 se logrará que el movimiento sea más visible. Porque en muchos contextos cursillos no existe. Yo a veces, alguien me pregunta en la noche del lunes, ¿dónde está usted? Aquí en Cursillos. Ah, ¿de veras? ¿Está dando cursillo de qué? Yo, no, es un movimiento. ¿De qué? No tienen ni idea. Y son católicos. Ni idea. Entonces yo no les explica, mira, entonces uno le dice, mira, no te voy a explicar nada, búscate cursilloscr.org y busque y infórmese. Ah, ok, gracias. Yo no sé si lo van a leer o qué, pero no saben, ¿verdad? Y lo mismo con otros movimientos. Entonces, a esta altura, en este camino de 2 años, si tal vez lo hubiéramos puesto por escrito y por etapas, se hubiera cumplido, pero lo dejamos en el aire ahí, que había que hacerlo, y que busquemos estos medios, y que había que buscar el otro. Y bueno, a estas alturas, por ejemplo, hay cosas que no se han hecho y que se querían hacer. Desde aparecer en MUPIs y alguna valla, o desde llegar a las parroquias con algún tipo de material, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, los afiches muy bonitos,
Pero en las parroquias uno sabe cómo es la cosa. Uno manda un material a la parroquia, a veces queda en la gaveta del párroco y nunca más en la vida salió de ahí. Y aparte de eso, se pensaba, bueno, y aprovechemos los medios. Pero ¿y cuánto se ha luchado por el tema de la televisión? Y no hay forma que nadie se haga cargo. En el tema de la radio se den cuenta de que si queremos hacer cosas bien hechas, requiere tiempo y compromiso. No hay más. Y eso es así, porque es así. O sea, ¿cómo vamos a subir un programa de televisión y de repente un día le vamos a decir al de Telefides, mira, qué pena, esta semana no va a haber programa porque no se va a poder grabar nadie? ¿No te pereza? ¿No te pereza? No vamos a ir. Y nos van a decir, ¿saben qué? Chao, se acabó el programa. ¿Verdad? Lo que ha costado conseguir las columnitas del Eco, ¿verdad? Bueno, yo creo que entonces aquí hay que poner las barbas en el remojo, ¿verdad? Y aquí el asunto es parejo. Si queremos un movimiento a la altura de los tiempos y las exigencias, y esa iglesia en salida, hay que poner las barbas en el remojo. Y si queremos comenzar a hacer las cosas diferentes, igualmente gracias. Y si queremos asumir un movimiento a la altura de los tiempos que van en la nueva evangelización, y lo mismo. No hay otro. Esfuerzo, creatividad, compromiso, etc. No hay más. Es la única manera. Y lo que me encargan, lo hago. Y si es ya, no después. Ahí Pujadas decía en algún momento, en cursillo la cosa es decirle a Cristo, ¿sabe qué? Ya hice esto, ya cumplí con lo otro, ya traje el cursillo a fulano, ya me comprometí con el asunto, ya fui dirigente, ya. No es después, es ya. ¿Verdad? Por ahí va la cosa, me parece. Muy buenas tardes.